Para todos y todas, recibimos a la señora vicegobernadora a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, licenciada María Laura Estrata. La acompañan el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahilo, la señora ministra de Salud de la provincia, licenciada Sonia Velázquez, la señora ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, licenciada Marisa Paira, el señor presidente del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, el señor presidente del INTA, Mariano Garmendia, el señor titular de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública de la Nación, Oscar Minteguía, y el señor secretario técnico de la REAF, Mercosur, Lautaro Vizcay. Acompañan también el señor director general del ICAP, legisladores provinciales, también acompañan referentes de las áreas de bromatología de distintas provincias, como así también titulares de organizaciones cooperativas y sociales de distintos puntos del país, funcionarios de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud e IPSIMER. Les damos la bienvenida al acto de apertura del Congreso Nacional de Alimentos procedentes de la agricultura familiar y la economía social. Este congreso no solo está orientado a equipos técnicos de distintas instituciones y organizaciones relacionadas con alimentos, sino que también al público en general, considerando que los temas a tratar competen a todo ciudadano interesado por el entramado derivado de los alimentos y su impacto en la alimentación. Para dar comienzo a este acto, brindará las palabras de bienvenida el señor presidente del INAFSI, Miguel Gómez. Bueno, buenos días para todos y para todas. Para nosotros es un honor estar aquí compartiendo esta mesa, en particular con nuestro secretario de Agricultura, con nuestra vicegobernadora, con las ministras, con Lautaro Vizcay, que es el responsable de la REAF aquí en Argentina, y con Oscar Minteguía, compañero de trabajo también del Ministerio de Obras Públicas. No es casualidad que haya una mesa con tanta gente de diferentes espacios del Estado Nacional y el Estado Provincial, porque una de las necesidades que tenemos desde la agricultura familiar es la articulación de las políticas. Nosotros trabajamos fuertemente eso desde el momento que asumimos. Pudimos construir la reglamentación de la Ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar, una ley que se aprobó a fines de 2014 y se publicó en enero de 2015, que fue un paso importante porque logró una mayor institucionalidad de la agricultura familiar, lo cual hoy estamos ya terminando o cerrando algunas propuestas que esa ley se planteó, como la creación de un banco de tierra que nos permita contar con toda la tierra que tiene el Estado Nacional para vincularla a la producción de alimentos, la construcción de los CEPROSENA, que son los centros de producción de semillas nativas, que es algo que estamos articulando con la Secretaría de Agricultura y también con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Son espacios donde vamos a producir nuestra propia semilla para poder después abastecer a nuestros productores de semilla. Este 7 de octubre se va a inaugurar el primer lugar, que es aquí en Máximo Paz, en Santa Fe, que para nosotros es muy importante, porque es el primer espacio donde el Estado municipal, el Estado provincial y también Nación vamos a trabajar en conjunto y articulados. Nos parece que este Congreso da un poco o va en esa línea, ¿no? Poder sentar a diferentes actores que se involucran en una problemática y poder construir la política pública en conjunto. Nosotros consideramos que las políticas públicas deben ser una construcción colectiva. Por eso, lo primero que hicimos al asumir nuestra gestión fue reglamentar una ley que fue construida por las organizaciones del sector y en interacción con el Estado Nacional en aquel momento. Y hoy trabajamos para el cumplimiento de esa ley en paralelo la implementación del diseño de la agricultura familiar que plantea ONU 2019-2028, que son 7 pilares que plantea la ONU para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Pero cuando hablamos de agricultura familiar en un país como el nuestro, donde el 93% de habitantes vive en grandes ciudades y solamente el 7% o el 8% está en la zona rural, y de eso el 60% debe estar vinculado a la agricultura familiar, estamos hablando que tenemos un enorme desafío, ¿no? De repensar, en primer lugar, cómo ocupamos nuestro territorio y, en segundo lugar, cómo generamos producción
para abastecimiento local, producción de calidad para todos los habitantes de nuestra patria. Entonces es muy importante la agricultura familiar y no lo decimos nosotros solamente, la ONU también lo plantea y planteó un esquema de políticas con 7 pilares para intervenir en el desarrollo y en el fortalecimiento de la agricultura familiar. Entonces este año nosotros trabajamos en reuniones regionales dentro de el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el INTA, el SENASA, el INASE con quien hoy, por ejemplo, estamos haciendo el registro de semillas nativas. Hasta hoy, un productor no podía comercializar su propia semilla. A partir de que se construyó la resolución, que la sacó la Secretaría de Ganadería y Agricultura de nuestra nación, a través del Instituto Nacional de la Semilla, se permite o se posibilita registrar la semilla nativa de un productor o una productora de agricultura familiar. Eso permite que ese productor pueda copiar su semilla, mejorarla y comercializarla, algo que hasta hoy era ilegal. Entonces nos parece que esto habla de formalizar un sector, de darle entidad y de permitir que ese sector se potencie y crezca. Entonces, decía recién, estamos en un proceso de trabajo que concluye este 5 y 6 de este mes. Tenemos la presentación en el Foro de Universidades en la ciudad de La Matanza de los primeros lineamientos del Plan de Acción Nacional de la Agricultura Familiar que conjuntamente construimos, como decía recién, con los diferentes actores y instituciones involucradas en el desarrollo de la agricultura familiar. Entonces, este congreso de hoy aquí suma a poder construir políticas que realmente den cuenta de lo que acontece en el territorio. No podemos construir políticas públicas sentados solamente en un escritorio, tenemos que construir la política pública que salga desde el territorio, desde la periferia al centro y logre las transformaciones reales que necesitamos en nuestro país para poner de pie a la agricultura familiar y para que ningún productor más deje la tierra y es más, podamos contar en un tiempo nuevo con más y mejores productores que cuiden nuestro planeta y que produzcan alimentos de calidad para todos y para todas. Así que para nosotros es un honor estar aquí, participar activamente de las mesas y poder de este congreso llevarnos mucho aprendizaje. Así que le agradecemos a todos y a cada uno de ustedes porque poder sentarnos y pensar las políticas que necesita nuestro país para fortalecer un sector tan importante como el de la agricultura familiar es algo que debemos todos hacer. Así que muchas gracias y buen día para todos y para todas y que tengamos una hermosa jornada. Escuchábamos la palabra del presidente del INAFSI. Y para dar continuidad a este acto de apertura, hablará el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo. Bien. Buenos días para todas, para todos. Primero, agradecerles la participación en este congreso, a quienes nos acompañan, y fundamentalmente también agradecer a los organizadores. ¿A dónde está Pablo? Debería estar acá, Pablo. No. A Pablo, el promotor, el responsable de que hoy estemos acá reunidos, dándole, como bien decía Miguel, el rol y la visibilidad y la importancia que tiene la agricultura familiar. Muchas veces todos sabemos, yo no voy a convencer a ustedes de la importancia que tiene en la producción de alimentos, la importancia que tiene la seguridad alimentaria, la importancia que tiene el punto de vista del arraigo y de las cuestiones culturales y tradicionales, la agricultura familiar y los pequeños productores. Ahora, no siempre está debidamente reconocida y valorizada. Y esa es una tarea que nos debemos desde la política, ponerla en valor y visibilizarla, porque siempre la caja de resonancia de la Secretaría, que hoy circunstancialmente me toca estar al frente, la tienen los sectores primarios, las economías regionales, que bienvenido sea, pero no siempre la tienen los productores de pequeña escala o de la agricultura familiar. Y para nosotros ellos son tan importantes como los sectores que tienen caja de resonancia. Porque en definitiva la misión y la función de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca es generar políticas públicas, herramientas, programas
para garantizar una mayor producción de alimentos en cantidad y en inocuidad, y que esos alimentos lleguen a la mesa de los argentinos y que también se exporten al mundo. Bueno, ahí la agricultura familiar tiene realmente un rol estratégico y está en el debe de la política no poner en valor, visibilizar esto y generar también más y mejores políticas públicas para la agricultura familiar. Por otro lado, coincidir también con Miguel, creo que las mejores políticas públicas, aquellas que la sociedad muchas veces demanda que se transformen en políticas de Estado, casi como un eslogan, pero cuando vos le decís, bueno, ¿cómo lo hacés? No saben cómo. Así se hace. Las políticas públicas que se transforman en políticas de Estado que trascienden a las gestiones son las que se hacen de abajo para arriba. Son las que se construyen con amplísima participación y con el respaldo de los sectores involucrados y de los sectores populares. Cuando las políticas se construyen de esa manera, más allá de los cambios de gobierno, obviamente, y todos sabemos lo que pasa a veces con las visiones que tienen otros sectores políticos, que no precisamente valorizan a este sector como debidamente debe ser, pero si la política está construida con fuerte sustento social, los mismos actores, los mismos sectores después sostienen, más allá de las dilaciones que pueda haber, la ejecución y demandan la ejecución de las políticas para el sector. No mucho más, porque después tendremos una mesa de intercambio, de experiencia y de debate. Agradecerle a mis compañeros de trabajo, porque siguen siendo mis compañeros de trabajo, los del gabinete provincial, Marisa, Sonia y Laura, que nos acompañen en esta jornada tan importante para nosotros. Muchas gracias. Hablará a continuación la señora vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, licenciada María Laura Estrata. Muy buenos días para todas, para todos. En primer lugar, celebrar que este congreso se esté llevando a cabo aquí, en Paraná y en Entre Ríos, lo que muestra la potencia, la importancia que tiene esta temática para el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que ha trabajado durante todos estos años en afianzar todas las políticas, los programas y las acciones vinculadas a la agricultura familiar y a la economía social, porque estamos convencidos que esto tiene un triple impacto, que es económico, que es social y que es ambiental, y es muy importante que lo podamos visibilizar. También pensaba en la conformación de esta mesa, en la importancia que tiene poder trabajar las políticas en diálogo con la comunidad. Recién lo decía Miguel y lo decía Juanjo, ¿no? No hay mejor política que la que esté en diálogo con el territorio, con las demandas que encontramos en el territorio, con las historias y los rostros con los que nos encontramos todos los días. Por eso la importancia de este congreso, de poder dialogar, de poder visibilizar y de poder entender que la construcción de las respuestas son más importantes y son más contundentes cuando lo hacemos colectivamente. Recién pensaba en la importancia, Miguel hace un ratito en contacto con la prensa decía que cerca del 70% de lo que consumimos los entrerrianos y las entrerrianas es proveniente de la agricultura familiar. Y qué importante que es poder acompañar con un Estado que esté presente, ¿no? En estos momentos donde se debate tanto el rol del Estado y el rol de la política, nosotros venimos a reivindicar que es con más Estado y es con más política. Con un Estado que haga las cosas bien, que sea presente, que sea promotor, que sea activo, que sea dinámico, que sea comprometido. Y con la política que repara y que transforma a partir de un ejercicio que es muy importante, que es la escucha atenta. Por eso estas mesas, estos conversatorios que apuntan justamente a profundizar el diálogo social, que es tan importante a la hora de la sanción de las leyes y de impulsar políticas públicas. Pensaba recién cuando gestamos en la provincia de Entre Ríos la Ley de Economía Social, que es una ley modelo en el país, que justamente fue el fruto de un trabajo colectivo, de la experiencia que veníamos recogiendo en la provincia de Entre Ríos, y la modificación que hicimos el año pasado
a esa ley, también trabajando una nueva ley de microcréditos, justamente en torno a esto, a la escucha atenta y a entender que necesitamos modificar las políticas y las leyes al calor de cómo cambian también las demandas de nuestra sociedad. Y cuando pensamos en los alimentos, en la agricultura familiar y en la economía social, además de trabajar en el eje de los modos en que producimos, que son importantes, trascendentes y fundamentales, también tenemos que introducir conceptos que son neurálgicos, que son vitales, como es el comercio justo y el consumo responsable. Por eso, visibilizar tiene que ver con esta tarea también de incorporar las nuevas agendas, los nuevos temas y tener también a quienes tomamos decisiones sentados en esas mismas mesas. De eso se trata lo que hacemos, pero sobre todo en lo que creemos. Nosotros creemos que el Estado debe ser garante de generar condiciones de igualdad desde donde caminar, y aquí la agricultura familiar y la economía social tienen un rol que es preponderante y que es indispensable. Por eso, además de cada uno y cada uno de ustedes que han venido desde distintos puntos de la provincia, porque lo que tienen también estos congresos es que volvemos a encontrarnos y a reencontrarnos con muchas y muchos que trabajamos a lo largo y a lo ancho de la provincia en estas políticas y con estas temáticas, tiene que ver con ese compromiso que asumimos todos. Veo muchas productoras y productores, pero también veo funcionarios y funcionarias de los gobiernos locales con los que tenemos que trabajar también en articulación y que han sido también muy importantes a la hora de diseñar las políticas de articulación entre el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque aunque ustedes no lo crean, hacer el ejercicio de trabajar en conjunto al interior del gobierno provincial y hacer el ejercicio de trabajar en articulación los diferentes estamentos del gobierno local, provincial y nacional, y a su vez en articulación con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, es un ejercicio que hacemos, pero que siempre representa una potencia muy grande a la hora de transformar la realidad que nos atraviesa y que nos interpela. Y aquí, además de celebrar la decisión política del gobernador de poner estos temas en agenda, de que se visualice estos temas, también debido a la importancia que tienen quienes hoy nos están acompañando en las diversas mesas, yo quiero hacer un reconocimiento al capital humano, a las personas, a los hombres y mujeres que además de trabajar en diferentes funciones militan este concepto que tiene que ver con afianzar estas políticas que son tan importantes para abrir puertas y para generar oportunidades. Así que pido un aplauso para Pablo y para toda la gente que trabaja para que hoy estemos aquí, quizás nosotros planteando estos temas, pero que todos los días uno los encuentra en cada rincón de la provincia, trabajando y militando estas temáticas. Y por último, también destacar la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Habla también de que esta agenda, que es prioritaria para el gobierno de la provincia, también es prioritaria para el gobierno nacional, y también en momentos en que no solamente debatimos el rol del Estado y el rol de la política, sino las agendas que el Estado y la política tiene, que tengamos un gobierno nacional que está presente, escuchando, tomando estos temas e impulsando, también habla que tenemos un país enorme y sobre todo que está esperando de quienes tenemos responsabilidad política que tomemos las mejores decisiones. Buena jornada y que esto sea un insumo para que tomemos mejores decisiones y diseñemos mejores políticas. Muchas gracias.
De esta manera se da por finalizado el acto de apertura del Congreso Nacional de Alimentos procedentes de la agricultura familiar y la economía social. Se despide la señora vicegobernadora y demás autoridades del estrado para dar lugar en minutos nada más al comienzo del primer panel del día. Políticas públicas enfocadas en la agricultura familiar, cuyos disertantes serán el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el presidente del INTA, el presidente del INAFSI, el secretario técnico de la REAF, Mercosur y el titular de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. La moderadora será Valeria Mosetich, directora de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Entre Ríos. Desde ya agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes.